Pero, ¿y por qué tienes miedo a mostrar cariño? ¿Por qué tienes miedo a demostrar que puedes hacer bien las cosas? ¿Por qué tienes miedo al poder hablar bien, al poder chiquear a una persona, el poder hacer sentir valiosa a alguien? Porque curiosamente, la mayoría empieza a tener miedo en esta situación. Y hoy el Evangelio dice, el que me reconozca a mí delante de los hombres, no tenga miedo de mí, lo voy a reconocer ante los ángeles. Y muchas veces nosotros, hijos, tenemos mucho miedo a reconocer las cosas buenas. Tenemos miedo a hacer situaciones donde podamos encontrar en esa bondad de Dios. Tanto es así que hay personas que dicen, ay no, volver los malos siempre hacen lo que quieren y les va bien. No, no es cierto. No es cierto eso. Porque siguen creyendo que una persona mala le va a ir bien, cuando en realidad están en un pozo. Y en esa situación, muchos de nosotros seguimos teniendo una situación de no pensar que hay que hacer el bien y manifestar el bien. El poder decirle a los demás, sabes que te quiero, te amo, te valoro, eres importante para mí. Y en ese sentido, hay muchos niños el día de hoy que cuando les enseñamos a encontrar el amor de Dios, no lo entienden, porque en su casa no se ha visto nada de cariño. Solamente se ha visto una sobreprotección, solamente se ha visto el sentido de creer que el tener el tiempo ocupado es muestra de cariño. Cuando no es así, curioso, porque muchos de nosotros seguimos creyendo que vamos a demostrar el cariño entre los demás, no por nuestras acciones, sino por lo que creemos mal en nuestra cabeza que eso es amor. Por ejemplo, la mayoría de las familias tienen un gran problema. El gran problema de las familias es que siguen creyendo que deben tener dinero, estabilidad, para poder encontrarse en esa situación. Para poder tener una buena familia, piensan que es esa situación. Y en esa parte, lógicamente, lo único que han provocado es que sí pueden tener todas estas cosas, pero la mayoría de los hijos se sienten que no son amados. Por eso, hoy el Evangelio nos ayuda a entender que tenemos que reconocer lo que tenemos que realizar. Lo esencial no es que esté mal todo lo que quieren ahí, sino lo esencial es que empieza a manifestar tu cariño como tiene que ser. Si nosotros queremos demostrarle a alguien que de verdad lo amamos, le damos los cariños necesarios para demostrarle eso, desde el momento en hacerte sentir bien, como en el momento de corregirte. Porque hay personas que piensan que la corrección no es cariño, y la corrección es la muestra más grande de cariño. La corrección es la muestra más grande de amor, pero no es una corrección grosera, no es una corrección que se tenga que hacer con malas palabras o que tengamos que poner violencia. Es una corrección como nos hace el mismo Dios. Por eso hay muchos chiquillos que cuando crecen ven a los adultos no les gusta confesarse porque tienen miedo
siempre es la misma, porque piensan que si van y le dicen al sacerdote sus pecados, el sacerdote los va a regar. ¿De dónde se ve el cariño en una corrección? Pues es lo que ven los papás. Si los papás no saben corregir, lógicamente en el momento de que les digamos, tienes que irte a confesar, muchos de ellos van a decir, ay, pues si mi papá es así, imagínense cómo va a ser el padre. En esa situación tenemos que aprender a encontrar ese cariño. Por eso, hijos, una de las grandes cosas que debemos entender es, no tengas miedo de demostrar ese cariño. No tengas miedo a demostrar lo que estás viviendo. No tengas miedo a ser feliz. Por ejemplo, hay cristianos que vienen a misa y le tienen miedo a lo que le dicen. Ustedes le están diciendo, es que tú eres una cucaracha de tiempo. Y sí, ¿y qué tiene? No pasa nada. Si eres feliz en lo que estás haciendo, no tengas miedo en hacerlo. El problema es que muchas veces el diablo te hace creer que lo bueno es malo. Y sigues creyendo que esa situación no la tienes que hacer porque estás mal, que sabes. Que tanto, curiosamente, la mayor muestra de que las personas no son felices en el cariño es que cuando le empiezan a decir, oye, te quiero mucho, oye, vales mucho, lo primero que sienten es que no es cierto, porque sienten que no lo merecen, sienten que no son así. Y en esa situación, muchos de los cristianos deberíamos entender que lo más importante es la muestra de ojalá el día de hoy empecemos a hablar otra vez. Por ejemplo, hoy los catequistas les hago la invitación, abrácenlos a sus niños, abrácenlos. Ya, si los niños hoy pueden demostrar que pueden ir a abrazar a los papás, a sus papás y decirles te amo, también pueden hacerlo. Pero ni que no tengan miedo a encontrar eso, a encontrar esa situación de poder encontrar ese cariño, esa ternura que pueden demostrar a alguien. El problema es que muchos de nosotros seguimos. Por eso, hoy el Señor nos está diciendo, el que me reconozca delante de los hombres, lo voy a reconocer delante de Dios. Y si nosotros seguimos teniendo a demostrar ese cariño, lógicamente, al final, Dios te puede querer salvar, Dios te puede dar lo mejor, y tú no lo vas a reconocer, porque simplemente lo vas a seguir rechazando, porque crees que no lo mereces. Crees que no eres digno, crees que no sabes, crees que sabes tanto. Para en realidad, Dios te espera las cosas, porque Él ama. El día de hoy, hagamos. Que el Señor nos dé su paz y la